gloria poder abrir nuestras bocas y cantarte, Dios. Gracias por Jesús, precioso Jesús. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque nos amas. Gracias por tu palabra, preciosa palabra que construye nuestro corazón, que toca nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios, en esta hora. Gracias, estamos dispuestos a escucharla. Nuestra mente, Dios, la sujetamos a tu palabra. Nuestro cuerpo, Dios, queremos ser como tú quieres que seamos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. ¿Y cómo lo haremos si no conocemos tu palabra? Si no practicamos tu palabra, Dios. Si no amamos tu palabra. Permite, Dios, que en esta hora podamos salir llenos de tu palabra, Padre. Gracias por la vida de mi hermano, porque usa su vida grandemente, Dios, para enseñarnos tu palabra, Padre. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia provees tu palabra en este lugar, Dios. Gracias, gracias. Aquí están nuestras vidas, Señor. Escucharemos tu palabra con atención, Señor, y te damos a ti la honra y gloria y poder, porque solo tú eres merecedor de alabanza y de gloria. A ti, Señor, damos la honra en el nombre maravilloso y todopoderoso de Jesús. Gracias. Amén. Bien, hermanos. Solamente vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras para hablar de este tema. Como lo comentaba en el primer culto, Dios me hizo sentir que la lección que era para, la palabra que era para este culto, el segundo, me hizo sentir, Señor, que lo diera en el primero. Y ahora voy a dar, hermanos, este tema. Quiero hablar ahora de un tema que he estado tratando en la escuela dominical, acerca, hermanos, del avivamiento. Y un pasaje ahí en Habacuc, por favor, hermanos, en el profeta menor, un profeta menor, hermanos, Habacuc, que vivió un tiempo difícil, Habacuc, pero aun cuando vivió ese tiempo difícil, hermanos, le pudo orar al Señor diciendo: aviva tu obra. Así dijo, hermanos. Y es mi tema que traigo en esta hermosa tarde: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra, esta obra que estamos, hermanos. Y en realidad, si algo voy a tomar, hermanos, como propio, es esta iglesia local. Que Dios avive esta iglesia. Porque necesitamos de una manera tajante, hermanos, que Dios avive esta obra. No es que no estemos avivados, sé que algunos estamos avivados, como ya lo hablé acerca del avivamiento personal, pero ahora voy a hablar del avivamiento colectivo, del avivamiento de la iglesia. Y dice así Habacuc 3, hermanos, del 1 y el 2 solamente, dice Habacuc 3, 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Podemos repetir juntos, hermanos, esa expresión, el inciso B de este versículo 2. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Una vez más: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Y voy al punto, ya que el tiempo me está, ¿verdad?, presionando. Pero, hermanos, después de haber hablado y aprendido acerca del avivamiento personal, pero también, ¿verdad?, no sé si nosotros estamos dispuestos a que no solamente personal, sino ahora existe una grande necesidad en la iglesia local, en la iglesia en general,
que es el avivamiento. Por eso me ocupé de este versículo y bueno, quiero que nos ocupemos de este versículo solamente en esa segunda parte, aunque todo el capítulo es una oración de duelo, una oración, hermanos, el por qué Habacuc hacía muchas preguntas. Y también, hermanos, Habacuc vivió en un tiempo de maldad, en un tiempo de violencia, en donde el corazón de Judá se había apartado de Dios. Si usted lee desde el capítulo 1, capítulo 2, se va a dar cuenta, hermanos, que la situación en el pueblo de Israel no era buena. La situación estaba viviendo una época en donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimida, estaba siendo, hermanos, oprimida por muchos pueblos extranjeros, pero también el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Los profetas ya no profetizaban la verdad. Los profetas, hermanos, los sacerdotes ya estaban en pecado, ya no estaban viviendo en santidad. Es decir, los mandamientos de Dios ya no eran obedecidos. No velaba, el pueblo de Israel no velaba por los mandamientos de Dios. Había idolatría, hermanos, inclusive en el corazón de Israel, en el corazón de Judá, sobre todo en el corazón de Judá. Porque Habacuc fue un profeta que vivió, hermano, en el reino de Judá. ¿Sí? Acuérdense que Israel se dividió, Israel y Judá, y Habacuc fue ese profeta, hermanos. Y en tanta decadencia, en tanto problema, en tanta situación difícil, Habacuc se quejó. Mire, si usted lee un poquito, por ejemplo, una de las quejas que Habacuc tenía era: ¿por qué Dios permitía tanta maldad a su pueblo? ¿Por qué hacía sufrir mucho a su pueblo? Era una de las quejas de Habacuc, porque en su pueblo robaban, adulteraban, fornicaban, idolatraban, buscaban el deleite, buscaban el dinero. Y parecía que Dios era como que no se inmutaba. Según el profeta aquí, por eso preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta maldad? Y bueno, y el profeta se quejaba. Y si usted lee el capítulo 1, en el versículo 5, Dios pues responde también. Dios responde y le dice que va a castigar al pueblo caldeo. Dios no está en silencio ahí. Dios habla, hermanos. Amén. Y entonces, hermanos, ante la pregunta de Habacuc: Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué? ¿A qué acaso no te importa tu pueblo? Decía Habacuc en los primeros capítulos. Pero Dios responde y dice: aquí estoy. Yo aquí estoy. Amén. Y es lo que Dios quiere que nosotros también sepamos el día de hoy, hermanos. Ante tanta iniquidad que hay en el mundo, ante tanta maldad que hay a nuestro alrededor, quizás nos podemos preguntar como Habacuc: ¿por qué la maldad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta situación? Una de las quejas también de Habacuc era, hermanos, ¿por qué no castigaba a los caldeos? Habacuc decía: Señor, ¿por qué no los castigas? ¿Por qué? Pero también, hermanos, Habacuc se quejaba contra Dios por su propio pueblo, por Judá. Alaba el Señor. Y bueno, entonces, hermanos, a grandes rasgos, el pueblo de Judá, bajo la profecía del Señor dada al profeta, pues iba a ser castigado duramente más adelante. A través de este castigo, Dios los iba a disciplinar, Dios iba a purificarlos. Alaba el Señor. Y por eso, hermanos, Jehová le dice a Habacuc, ¿verdad? Espera esta señal. No los he dejado. Yo estoy ahí, alaba el Señor. Y es cuando Habacuc ora. Es cuando Habacuc, hermanos, da esta oración que, según los hebreos, dentro de la Tanakh, porque la Tanakh, pues ustedes recuerdan que la Tanakh es todo el Antiguo Testamento, que son los profetas, los escritos y los salmos, y la ley. Son tres escritos que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es la ley, que es los profetas y que son los escritos. Y ahí habla de que esta oración es una de las oraciones más conmovedoras de un profeta.
Esta oración es una oración conmovedora. Si usted la lee, hermanos, dentro de su significado y a lo largo de esta oración, solamente hay una petición: oh Jehová, aviva tu obra. Pero vea, hermanos, en qué situación lo hace o lo pide Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? En los tiempos que Habacuc estaba viviendo. En los tiempos, hermanos, tan difíciles que estamos viviendo también. Es necesario nosotros tomar esta oración. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos de decadencia espiritual en la iglesia, tiempos, hermano, en donde hay muchos creyentes no comprometidos, muchos creyentes que no buscan la santidad, que no buscan, hermanos, el compromiso y la responsabilidad de agradar a Dios en sus vidas. Lo que yo decía en la primera parte, cristianos, hermanos, que piensan que pueden hacer de su vida lo que ellos quieren. Pero ¿sabe? Yo creo que es tiempo de despertar. Iglesia Manuel, jóvenes, adultos que me escuchan en esta tarde, yo creo que es tiempo de despertar. Y empezar, como ya lo comentamos anteriormente, empezar primeramente con uno. El avivamiento empieza en uno, en un avivamiento espiritual, individual. Y ahora dice este profeta: aviva tu obra. Aviva tu obra. Alaba el Señor. Aviva tu obra. Cristo vive. Y es una petición, hermanos, no solamente en la época de Habacuc. ¿Qué debería llevarnos? ¿Qué debería llevarnos a nosotros, hermanos, a clamar como lo hizo Habacuc? Ve la situación de nuestra iglesia. ¿Deberíamos orar pidiendo que Dios ayude a su obra en medio de nuestros tiempos actuales? Sí. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de levantarse, porque ¿acaso los tiempos de Habacuc son tan diferentes a los tiempos que estamos viviendo hoy en la actualidad? No. Tiempos de maldad, tiempos de frialdad, tiempo de irresponsabilidad, tiempo de descuido, tiempos, hermanos, en donde en realidad hace falta que la iglesia se levante para ocupar y para tener hermanos, esa actividad que siempre ha tenido desde la iglesia primitiva, que es predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Yo estoy orando al Señor como nunca, para que Dios levante de esta iglesia hombres y mujeres que prediquen el evangelio y que hablen de Jesucristo, que hay esperanza en Jesucristo, que hay salvación en Jesucristo. Que se levante la iglesia, hermano, y que no solamente unos cuantos, sino que toda la iglesia, así como la iglesia primitiva, cuando se levantó esos 120, y dice la Biblia que cuando fue esparcida en Jerusalén, ellos iban por todos los lugares a predicar el evangelio. Alaba al Señor. Hay una verdad, hermanos, como iglesia necesitamos, y esta es la primera verdad, necesitamos orar por un avivamiento. Necesitamos orar juntos como iglesia, hermanos, por un avivamiento. Y orando al Señor, pidiéndole mucho a Dios sabiduría. Tenía abierta mi Biblia en una oración. Estaba leyendo una oración. Y esta oración está en Lamentaciones, usted sabe cuál es. Y llega al punto que cuando dice el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y grande es su fidelidad. Y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y Dios me puso a pensar: Señor, ¿por qué nos tienes tanta paciencia? Que a pesar de que como iglesia cristiana, como cristianos,
Como parte de una iglesia necesitamos ser conmovidos, necesitamos ser quizás hasta que nos llames, pero tú nos tienes mucha paciencia por tu grande misericordia. Pero sabe, necesitamos orar por un avivamiento. Alabe al Señor. Número 2, necesitamos ser avivados. Sin duda vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Vivimos tiempos difíciles. No solamente a nivel espiritual, sino a nivel social, a nivel económico, a nivel, hermanos, moral. De veras que estamos viviendo tiempos bien difíciles, complicados en un país entregado a la idolatría, entregado a la inmoralidad, entregado, hermanos, a muchas cosas menos a Dios. Tiempos donde es difícil ser creyentes. Porque hoy en día cualquiera se dice llamar creyente, hermanos. Hoy en día cualquiera puede decir soy cristiano y voy a tal iglesia y voy a tal congregación. Pero sabe, un verdadero creyente o una verdadera iglesia es una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Con la sana doctrina, con la santidad, una iglesia comprometida en el servicio, una iglesia comprometida, hermanos, en la obediencia al Señor. Y hoy más que nunca, los valores de la palabra de Dios, hermanos, están siendo amenazados, rechazados, adulterados y perseguidos por todos los medios posibles. Ahora usted tendrá la respuesta o tendremos la respuesta de por qué a nivel educativo muchos están poniendo, hermanos, un alto a los libros de texto de las primarias y de las secundarias, porque ahora ya es diferente, porque ahora ya, hermanos, ahí hay códigos, ahí hay valores, o mejor dicho, que ya no hay valores en los libros, en donde ya se está aceptando cualquier corriente moral e ideológico de la sociedad para dañar a las familias, para dañar a los matrimonios. Hermanos, es cuando usted y yo necesitamos ser avivados. Pasamos al Señor. Por eso estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, hermano, pero necesitamos despertar. Y estamos como en los tiempos de Habacuc. Vivimos en una decadencia espiritual cada vez peor. Hermanos, una espiral hacia abajo, una vida mundana, una vida inmoral, como lo describe Romanos capítulo 1. Si usted lee Romanos 1, 18 al 32, que es un pasaje largo que no lo vamos a leer, pero usted se va a dar cuenta ahí, la situación moral que está viviendo el mundo en la actualidad. Solamente usted, por favor, vaya a Romanos 1, 18 al 32, dele una ojeada así rápidamente, dele así como dicen por ahí, una leída de pájaro, así le dicen, ¿no? O sea, una leída así rápido, para que nos demos cuenta, hermanos, en dónde estamos rodeados y qué es lo que nos rodea en la actualidad. Hoy en día la gloria no es para Dios. En el mundo, el mundo no le da la gloria a Dios, según Romanos 1:21, sino que el hombre ahora se glorifica a sí mismo, le da gloria a muchas cosas, menos a Dios. Se están perdiendo los valores en la familia, en el matrimonio. Está creciendo la inmoralidad, hermano, sexual en el mundo. No me vine asustado de Acapulco, no, tampoco quiero que lo tomen así, pero sí me vine muy sorprendido de allá. Y es lo que yo predicaba hace 8 días a la iglesia de allá, porque les hablé de la familia, les hablé de muchos temas, hermanos, que ahí, sobre todo de la firmeza. Pero miren, hermanos, pues teníamos que ir a cenar, teníamos que buscar cena, y pues sí teníamos que caminar por toda la avenida, por toda la costera, y no se imagina tanta inmoralidad que hay, hermanos, en esos lugares. Tanta inmoralidad que en el camino, en las avenidas, en los pasillos de esa zona donde fuimos, hermanos, que supuestamente es una zona donde es la mejor zona, dijeron. Pero, hermanos, hay tanta perversión. De veras. Pero lo que estamos viendo, la palabra del Señor se está cumpliendo. El hombre no glorifica a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Ya lo está leyendo, hermanos, Romanos 1.
Lo está meditando un poquito. Cómo la situación que estamos viviendo en el mundo, hermanos, alaba el Señor. Y podemos ver, hermanos, que el hombre no le ha glorificado a Dios, sino glorifica su dinero, glorifica su fama, glorifica, hermanos, tantas cosas, alaba el Señor. Y a veces, hermanos, mucha gente ha escuchado el Evangelio, mucha gente conoce el Evangelio, pero no está entregado al Evangelio. Sus excusas que dan para pecar, para hacer lo malo, para robar, para mentir, para hacer tantas cosas, hermanos. Pero como dice la Biblia, en el día del juicio no tendrán excusa. No tendrán excusa, hermanos. Y sabe, el propósito de la iglesia en la tierra es lo que Jesús oró cuando hizo una plegaria tan maravillosa en Juan 17. Vayan a Juan 17. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra, hermanos? En San Juan 17, por favor. Alabe al Señor. No deje de alabar a Dios. Glorifique su nombre. Juan 17, el versículo 4, que dice así. Juan 17, 4, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra para que me diste que hiciese. Voy a leer hasta el 6. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Alaba el Señor. Ahora, ¿cuál es el fin de la iglesia? Es dar a conocer lo que Cristo ya nos dio a conocer a nosotros. Él tuvo que irse al cielo porque dice: yo voy a ir para enviar al Consolador. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia hoy en día? Hermanos, la iglesia es dar a conocer lo que Cristo vino a dar a conocer a través del sacrificio en la cruz del Calvario. A través del Evangelio, a través de la predicación de la palabra. La iglesia, hermano, debe de salir de sus cuatro paredes. La iglesia debe de salir, hermano, es anunciar el Evangelio, glorificar a Dios en la tierra, anunciando el Evangelio a toda criatura. Alabe al Señor. Eso es el mensaje. Y eso es lo que la iglesia hizo en Hechos. A partir, después del Pentecostés, hermanos, se fue a los lugares y fue a predicar el Evangelio. Alabe al Señor. Por eso necesitamos decirle a Dios: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra. Para que prediquemos el Evangelio hoy más que nunca, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia, ¿qué está haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó un alma nueva, hermano? Pero de veras le predicó, le evangelizó y lo llevó a los pies de Cristo. No porque usted, ¿verdad?, sea tan sabio, sino que el Espíritu Santo de Dios le dio la palabra necesaria para predicarle a esa persona. Hoy en día es muy poco eso. Hoy en día ya no le hemos predicado, hermanos, ni siquiera a nuestros vecinos. Ni siquiera invitamos a alguien a nuestras casas para escuchar la palabra. Necesitamos volver, hermanos, a los tiempos antiguos. Necesitamos clamar como Habacuc: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos, Señor, ese avivamiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Piense un poquito. Según las cifras, cada minuto se van de 8,000 a 10,000 almas al infierno. Cada minuto. ¿A usted no le duele eso? Necesitamos ser avivados, hermanos. Despertemos, iglesia. Dejemos a un lado el materialismo. Dejemos a un lado nuestros intereses personales. Dejemos a un lado lo que estorbe. Dejemos a un lado la desunión. Unámonos, porque uno de los propósitos por el cual Dios oró es esto. Vamos a Juan, aquí estamos en Juan.
Amén. Estamos aquí en Juan. Y vean lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 7 en adelante. Lo voy a leer, ustedes síganlo con la vista. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta este instante se ha repetido 5 veces la palabra uno. Hermanos, necesitamos ser avivados, pero necesitamos unirnos. La unidad es la base también del avivamiento. Dejémonos a un lado, hermano, las indiferencias. Dejemos a un lado la falta de amor. El día de ayer, el hermano que predicaba dio una predicación corta de 25 minutos. Bueno, lo digo comparado a lo que a veces nosotros predicamos, ¿no? Pero él hablaba de esto. Hablaba de la iglesia que debe de mantenerse unido en el espíritu. No hablar mal unos a los otros. No criticarnos los unos a los otros, sino estar en unidad. Y cuando Jesús oró y repitió 5 veces esto: que sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno. Alaba al Señor. Hermanos, necesitamos ser avivados. Necesitamos ser, hermanos, avivados en el Señor. Cristo vive y Él viene por su iglesia, hermanos. Y sabe, estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo tiempos complicados, y es cuando la iglesia se debe de unir más para buscar, hermanos, el verdadero avivamiento en Cristo Jesús. Hay una verdad, hermanos, con esto, para ir adelante por el tiempo. Podemos, con la ayuda de Dios, ser avivados. En estos tiempos, aunque difíciles, podemos. Amén. Podemos ser avivados, porque es la promesa que Dios nos ha dado a su iglesia, que si lo buscamos, que si nos humillamos, que si nos arrepentimos de nuestros pecados. Y usted se sabe de memoria 2 Crónicas 7:14, cuando Dios dice: si mi pueblo se humilla, y si mi pueblo busca mi rostro, y si mi pueblo se arrepiente, yo voy a perdonar sus pecados, yo voy a oír desde los cielos, y voy a sanar su tierra, y voy a perdonar sus pecados. Podemos, hermanos, ser avivados. Alaba al Señor.
No solamente necesitamos, sino podemos. No solamente es una necesidad, sino es una posibilidad. ¿Cuántos lo creemos? Pero ¿cuántos vamos a dar nuestro granito de arena? Pregúntese, ¿yo voy a dar mi granito de arena? Sí. Jóvenes, niños, orando por la iglesia. ¿Y qué cree, hermano? A partir del próximo sábado va a haber una hora de oración en las tardes aquí. Si quiere venir usted a orar, yo no lo voy a obligar. Pero vamos, en vez de hacer culto los sábados, vamos a tener una hora los sábados de oración. Si usted lo quiere acompañarnos de 7 a 8 de la noche, usted va a venir a orar. Pero vamos a orar, vamos a humillarnos, hermanos. Vamos a proclamar ayuno. Vamos a proclamar, hermano, oración. Vamos a volver a las veladas de oración. Porque ya la pandemia se acabó desde el año pasado. Si usted decía que por la pandemia no voy a la oración, pero ahora sí vamos a hacer veladas de oración. Vamos a hacer, hermanos, retiros de oración. Dios nos va a contestar cuando la iglesia se humille, cuando la iglesia busque el rostro de Dios. Dice Amós, vaya Amós, hermanos, por favor. Vaya Amós, el capítulo 5, el versículo 4. Amós 5:4. Acuérdense que está en la lista de los profetas menores. Amén. Que es a partir de Oseas. Amén. Joel, Amós, el tercer profeta menor. Vean lo que dice, hermanos, Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Amén. ¿Cómo dice? Buscadme y viviréis. Luego dice adelante, buscad lo bueno, dice el versículo 14. Ahora lea el versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Alaba al Señor. Amén. ¿Qué más? Para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. ¿Cuándo? Hoy. ¿De qué manera? Humillándonos, buscando el perdón, buscando la misericordia. Alaba al Señor. Es lo que la iglesia necesita, hermano, regresar a buscar el rostro de Dios. Dice el versículo, hermanos, 4, alaba al Señor. Ya lo leímos, ya lo leyó usted. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Luego dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Antes del juicio de Dios, hermano, busquemos a Dios. Versículo 14, por favor, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano. Porque el avivamiento es una posibilidad presente. Hay muchos avivamientos en la palabra en el pasado también, como ya lo vimos en clases pasadas. Pero hoy Dios puede, hermanos, avivarnos. Si buscamos a Dios, si buscamos la presencia del Señor Jesucristo, si tenemos fe, y si hay reconciliación en algunos asuntos de nuestra vida cristiana, porque es necesario que muchos de nosotros veamos nuestra vida espiritual, y si es necesario, hermano, reconciliar cosas con Dios, pero también reconciliarte con tu hermano, aquel que no lo saludas, aquel que a lo mejor no te saluda, aquel que a lo mejor tienes un conflicto con ese hermano, con esa hermana. Reconcíliate con ese hermano. O reconcíliate con tu familia. Si hay en tu familia discordias, si hay en tu familia problemas, o a lo mejor no le ha pedido de corazón a Dios, y esto es bien importante, quizá no le ha pedido de corazón perdón a su esposa o a su esposo, porque a veces usamos mucho el perdón muy superficial. Pero en realidad, hermano, usted lo ha perdonado. Usted le ha pedido perdón a su cónyuge, de tal manera que usted se sienta en paz, libre y cerca de esa persona que ama, y dice, porque me ha perdonado.
o hay discordias que a veces se miran extraños, porque todavía hay algo. Usted sabía, hermanos, y yo lo he aprendido en la Biblia, que el matrimonio debe de ser como lo fue Adán y Eva antes de la caída. No tenían vergüenza de verse cara a cara. No había nada que esconder. No había nada que ocultar en el matrimonio. O usted le oculta algo a su esposo o a su esposa. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Pidamos perdón, si es necesario pedir perdón por la negligencia de muchos esposos que a veces descuidan a su esposa, que no la atiende como debería de ser. De veras, hermanos, a veces no atendemos a la esposa como debería de ser, como ella se lo merece. Ella es la reina del hogar, hablando en un sistema de, hermanos, de simplicidad en el matrimonio, de implicación en el matrimonio. Pero también la esposa debe de atender al esposo también por igual. Aleluya. Pero a veces ni le quiere planchar. Ay, sírvete. Ahí está la comida. Ay, debe de haber una reciprocidad. Pero a veces hay descuido y eso empieza a fracturar. Y no es necesario, hermanos. Miren, amores, ustedes me aventajan mucho en matrimonio. Yo lo acepto y lo respeto. Pero en el tiempo que yo he llevado, hermano, he aprendido muchas cosas en mí mismo. No necesito que me diga, porque aquí la palabra del Señor lo he leído. Y he aprendido mucho de la palabra del Señor tocante al matrimonio. Pero sabe, a veces hay descuido en el matrimonio, de que a veces hay ofensas, a veces hay indiferencias, a veces hay muchas cosas y no somos capaces de pedirle perdón a la esposa o a los hijos que hemos dañado, o a veces, hermanos, hay muchos problemas ahí. Pero sabe, para tener un avivamiento es necesario empezar, hermano, por lo que yo acabo de recitar: en la unidad, el amor, el perdón, el arrepentimiento, la humillación, porque podemos ser avivados como iglesia cristiana. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Podemos ser avivados, podemos ser despertados, podemos volver, hermano, a nuestro primer amor, porque Cristo lo prometió, porque Cristo está con nosotros. Él no nos ha dejado. Gloria a Dios, amén. Amén. Porque dice su palabra, hermanos, que aunque Él habita en las alturas de la santidad, donde nadie lo puede alcanzar, Él aún se digna con el quebrantado. Gloria a Dios, aleluya. Él aún se digna con el humilde de espíritu. Él aún se digna para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones de los quebrantados. Aquellos que se humillan, aquellos hermanos que buscan al Señor, como dice Amós: buscar a Dios, buscar a Jehová y vivir. Aleluya. Hermanos, despertemos. Muchos han perdido el deseo de orar, muchos han perdido el deseo de la palabra, muchos han perdido el deseo de amar la obra, de amar la iglesia. Muchos han perdido la pasión por las almas, la pasión por la lectura de la Biblia, la pasión, hermanos, por el servicio. Muchos se han conformado, muchos han puesto pretextos para tener una vida cristiana estancada y no servir. Pero sabe, le traigo buenas noticias. Podemos ser avivados, podemos despertar, podemos volver a vivir esa vida cristiana como la iglesia de Pentecostés, hermanos. En los tiempos de Wesley, en los tiempos de Moody, en los tiempos de Charles Finney, de Evan Roberts, de David Brainerd, de Jonathan Edwards, hubo avivamientos, hermanos. Hubo despertar en las iglesias. Aún cuando estaban pasando tiempos de decadencia espiritual, Dios usó a estos hombres y Dios usó a la iglesia para vivificar el corazón de la iglesia y llevarla a la santidad y a la pasión por el evangelio. Una de las características de la iglesia avivada, hermano, es la pasión por el evangelio. Prediquemos el evangelio donde quiera que vivamos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a tener folletos, vamos a tener, hermanos, muchos recursos para el evangelio. Yo le he pedido perdón a Dios por esta negligencia del evangelio. Yo ya me arrepentí.
Le dije, Señor, perdóname, porque hemos olvidado ese trabajo que tú nos has encomendado. Perdóname, Señor. Y sé que Dios me ha vivificado en ese aspecto. Volvamos a levantarnos, hermanos, para predicar el Evangelio. Busquemos la santidad en la iglesia. Busquemos la santidad en el hogar. Busquemos la santidad en la familia. Y también en el matrimonio. Busquemos la santidad, hermanos. Alabe al Señor. Y por último punto ya. Es una pregunta. Póngase de pie, por favor. Es una pregunta que quiero plantearles a la iglesia. Y a través de esto vamos a orar. Y es la pregunta general que yo les quiero hacer. ¿Cuántos de nosotros como iglesia cristiana queremos ser avivados? Levante su mano quienes queremos ser avivados. No voy a mirar, yo voy a cerrar mis ojitos. Solamente Dios lo va a mirar a usted. ¿Cuántos realmente queremos que nuestra iglesia tenga ese avivamiento? Con mis ojos cerrados, hermanos, yo no voy a ver quién está levantando la mano. Pero si usted quiere que su iglesia, esta iglesia local, sea una iglesia avivada, clamemos al Señor. Empecemos a orar. Empecemos a clamar a Dios primeramente por perdón. Primeramente que Dios nos perdone. Humillémonos. Busquemos el humillarnos a Dios. Porque la respuesta está ahí. Dios puede avivar. Dios puede avivar a su iglesia. Dios puede despertar al varón, a la dama, al joven, al niño. Dios puede despertar hombres y mujeres que clamen, Señor, aquí estamos. Perdónanos si hemos descuidado muchas áreas de nuestras vidas. Perdónanos si hemos descuidado lo más importante como iglesia cristiana. Porque tú nos has llamado, Señor, para reflejar tu gloria. Para reflejar tu gloria a través del Evangelio, a través del amor, a través del servicio. Señor, ayúdanos, Padre. Y perdónanos. Perdónanos si hemos descuidado, Señor, el Evangelio o el evangelismo. Perdónanos si hemos sido negligentes en el servicio. Perdónanos, Señor. Apartarnos de todo aquello que estorba en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre. Quita todo aquello que estorba en el nombre de Jesús. Yo sé que tú puedes obrar. Yo sé que tú puedes obrar. Yo sé que tú puedes levantar. Yo sé que tú puedes despertar. Yo sé que tú puedes levantar. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Y yo sé que tú nos vas a llevar a esos hogares destruidos, esas almas destruidas, a quienes les hemos de hablar de tu palabra, a través de tu evangelio, a través del evangelio de Jesucristo. Yo sé que va a regresar ese amor, esa pasión por tu obra, esa pasión por el servicio, esa santidad, Señor, en tu iglesia, en nuestra vida, Padre, porque tú quieres avivar a tu iglesia y necesitamos nosotros ser avivados, Señor. Señor, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos levante en esta tarde, Padre. Y creemos que así será, Señor. Creemos que así será. Oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu obra en estos tiempos. Aviva tu obra en estos tiempos difíciles.
Despierta los matrimonios, despierta las familias, despierta, Señor, a la membresía, Señor, a tu iglesia en general. Despiértalos, Padre. Despiértalos en el nombre de Jesús. Tú tienes poder. Toca los corazones, toca las vidas, Señor. Toca y envía de tu Espíritu Santo, tocando cada vida, despertando cada día sus vidas, Padre. Y que seamos como aquella iglesia que donde quiera que iba predicaba tu palabra, predicaba tu evangelio, predicaba, Señor, ese mandamiento, predicaba el mensaje del amor, el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia, que a través de Jesucristo el hombre puede obtenerlo. Señor, queremos y anhelamos, Señor, que tú avives y que tú despiertes, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Usa el liderazgo de la iglesia, usa las directivas de la iglesia, Señor, úsalos, Padre, úsalos, Señor. Y estaremos nosotros orando constantemente para que, Señor, en tu tiempo perfecto, en estos tiempos, Señor, en donde estamos viviendo los últimos tiempos, yo sé que tú harás mucho más y vas a hacer muchas obras de salvación y harás, Señor, prodigios y levantarás esta iglesia en victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre.